Colado en Plaxis 2D para SRK Consulting Argentina. En el siguiente video vamos a presentar la optimización de ficha de un muro colado en Plaxis 2D. Vamos a empezar describiendo el caso, definiendo los diferentes escenarios. Luego vamos a presentar atención a las condiciones de contorno y mallado para terminar con la interpretación de resultados y un ejemplo de condensación de modelos para valorar el efecto de la posición de la zanja en el fondo de la excavación. Modelado de muro colado para determinación de ficha óptima. La estructura finalizada es una trinchera de 8,5 a 9,5 metros de profundidad, sostenida por muros colados de 50 centímetros de espesor. Una viga de coronamiento sobre cada muro aumenta la rigidez longitudinal del sistema. Sobre la viga de coronamiento, cada determinada longitud, se coloca una viga puntal con el objetivo de impedir la deformación horizontal de los muros de sostenimiento, actuando como un apoyo para mantener las deformaciones y los momentos en valores aceptables. Vamos a enfocarnos principalmente en la optimización del volumen de muro colado, uno de los ítems críticos en los costos de proyecto, el cual debemos optimizar lo máximo posible respetando los criterios de seguridad preestablecidos. Para eso nos centramos en la optimización de la longitud de la ficha. La ficha es la longitud de muro colado por debajo del fondo de excavación. Este elemento estructural es el encargado de darle responsabilidad general al sistema y evitar una falla por rotura geotécnica general como esta. Para esto vamos a generar un modelo de elementos finitos en Plaxis 2D que simule la realidad de una manera más afinada que de la manera que podríamos hacerlo a través de herramientas clásicas de estabilidad como la que esquematizo aquí a la izquierda. Como pueden ver, es una estructura completamente simétrica, por lo que para reducir tiempos de corrida vamos a calcular solo la mitad simétrica. Esto trae aparejado una modificación de las condiciones de contorno que voy a detallar más adelante. Definición de escenarios. Al ser una obra lineal, a lo largo de su traza cambian la cota de superficie, la estratigrafía del suelo en que está inmersa y las cargas actuantes a los lados del nivel de terreno. También se consideraron casos accidentales, como por ejemplo una subida excepcional de nivel de napa freática. Por esta razón se busca cómo representar todos los escenarios posibles, tomando los casos extremos. Entonces se terminaron definiendo dos estratigrafías extremas S1 y S2, dos geometrías estructurales que llamé N1 y N2 y tres estados de carga que menciono como L1, L2 y L3. Además, se consideraron dos tipos de comportamiento mecánico del muro, uno elástico y otro elastoplástico perfecto. En total entonces se llega a 48 escenarios posibles. Esto aumenta los tiempos de cálculo de máquina y es una fuente de error humano a controlar. Para eso, su gestión recomiendo dos estrategias. La primera, simple, consiste en tener un sistema de nomenclatura apropiado. Debe ser corto y permitir trazabilidad. Además, definir en Excel o nota el detalle de lo que cada archivo contiene, que se guarda en el mismo fichero de los modelos. La segunda consiste en consolidar en un solo modelo varios escenarios. Para esto vamos a explotar la posibilidad que ofrece Plaxis de definir etapas constructivas activando y desactivando cada uno de los elementos como nos convenga. De esta manera podemos en un solo modelo definir varias geometrías y estados de carga para luego correrlos uno tras otro. Condiciones de contorno. Como dijimos antes, aprovechamos la simetría de la estructura para modelizar solo una mitad. La consecuencia de esto es que el flujo generado por defecto en el modelo es falso, ya que permite la circulación de agua a través del contorno derecho, generando una circulación cruzada de agua. Esto otorga resultados inseguros. Para evitarlo, vamos a impedir el flujo en ese contorno. Para esto, en el menú Flow Condition, vamos a cerrar ese contorno con la opción Close It y asegurarnos que esta opción está marcada para todas las etapas constructivas. Luego de correr las fases, podemos verificar el comportamiento adecuado del contorno en el output, pidiendo que nos grafique el Groundwater Flow, el flujo subterráneo en inglés, con la opción de visualización a través de vectores. Podemos verificar gráficamente que no existan señales de flujo cruzado. La componente nula en la dirección perpendicular al contorno, como vemos acá, indica que el problema está resuelto y que no modelamos ninguna circulación cruzada de flujo. Refinamiento de malla en zonas de alto gradiente de desplazamiento. Como se mencionó en videos anteriores, el tamaño de la malla debe adaptarse al gradiente de tensiones y deformaciones. Por eso, básicamente, tenemos que especificar elementos chicos cerca de estructuras o de lugares donde pasan cosas y elementos más grandes cerca de los bordes. Para definir esto basta con generar líneas en el menú Structures que demarquen la zona a refinar y luego indicar un factor de malla más pequeño, como vemos en el Coarseness Factor, que está indicado en cada uno de los casos. Control del modelo, fallas locales.
El manejo de las fallas locales varía según estemos en un cálculo de solicitaciones o en un cálculo de factor de seguridad. En un cálculo de solicitaciones, el cálculo se puede detener en alguna etapa debido a una falla local en la cual el modelo diverge. De manera muy conceptual, cuando calcula solicitaciones, Plaxis va aumentando gradualmente por pasos la carga en los nodos y recalculando el equilibrio. Cuando el equilibrio no se logra, generar un paso de descarga y vuelve a iterar. Si son muchos los nodos fuera de equilibrio, los pasos por defecto no alcanzan para saltear la falla local y el cálculo se detiene. Por lo tanto, una manera de solucionar esto es aumentando entonces los pasos de descarga o unloading steps por defecto. Esto permite al programa saltear la falla local y continuar corriendo para calcular las etapas siguientes. Si por este medio no se logra converger la etapa, se puede desactivar el Arc Lane Control Type, que es la manera en que Plaxis calcula los pasos de aumento de carga. Esto fuerza al programa a continuar aumentando la carga hasta la final de la etapa. Es un método numéricamente hablando violento, por lo que hay que tomar con extremo cuidado las salidas que nos puede dar el modelo en este caso. Por otro lado, en un cálculo de factor de seguridad, el programa calcula disminuyendo las propiedades resistentes de los materiales hasta encontrar el coeficiente que genera la pérdida de la estabilidad. Por lo tanto, si queremos aislar una falla local en este cálculo, podemos, dibujando líneas en el menú Structures, crear un clúster que contenga a esa falla local y editar la opción Apply Strength Reductions como apagada. Esto hace que el programa no reduzca propiedades en ese clúster, permitiendo hallar el coeficiente de seguridad para la falla que nos interesa. Interpretación y control de resultados. Para validar el modelo y estar seguro de que las salidas que tomamos son resultados con sentido físico, es una buena idea tratar de sintetizar en tablas o gráficos resultados que consideremos de importancia. A modo de ejemplo, en esta tablita se muestra el factor de seguridad hallado para diferentes escenarios: 2 estratigrafías, 2 profundidades de excavación y condiciones de carga. Podemos ver que los escenarios sin sobrecarga son siempre aquellos con mayor factor de seguridad, que la carga L1 del tren genera los menores factores de seguridad y que siempre el escenario S1-N2 es el más desfavorable del conjunto. Una vez identificadas estas tendencias, podemos hallar fácilmente cualquier clase de desvío e ir a buscar el error que puede haberlo generado y corregirlo. En las imágenes que se encuentran debajo se grafica el esfuerzo teórico para 3 posiciones diferentes de zanja en el fondo de excavación y se comprueba que, a medida que la alejamos del filo del muro, aumenta el factor de seguridad del escenario, lo cual cumple con lo esperado. Efecto de la posición de una zanja. En esta filmina evaluamos cómo a través de un modelo de elementos finitos podemos predecir comportamientos que no encontraríamos de otra manera. Por ejemplo, aquí vemos cómo la superficie de falla no es única, sino que se adapta a la geometría de la excavación, generándose siempre una falla que rompe a través de la fosa de fondo. De no haber hecho un modelo de elementos finitos, habríamos supuesto la existencia de una geometría de falla general e imaginado que podemos esquivar la falla, entre comillas, corriéndonos de ella para colocar la zanja, de manera de obtener un comportamiento más seguro cuando vemos que la realidad es otra, que la falla se acomoda para que su energía sea mínima, rompiendo donde el medio es más débil, y que de 0 a 5 metros de distancia al filo prácticamente no vemos un aumento de la seguridad. Por último, en estos videos muestro cómo, explotando las capacidades del Phase Explorer, podemos correr una multiplicidad de escenarios en un solo modelo. Concentrar varios escenarios en un solo modelo minimiza las posibilidades de error y facilita el tratado de extracción de resultados. En este ejemplo modelamos un montón de posiciones de zanja hasta encontrar aquella que nos otorgaba el factor de seguridad buscado.